Vamos a ver el estado de resultados, que era lo que nos había quedado pendiente de este ejercicio que teníamos para hacer. Habíamos llegado al estado de situación patrimonial, o el balance general, en donde habíamos ya expuesto todo nuestro activo de qué está compuesto, todo nuestro pasivo de qué está compuesto, y nuestro patrimonio de qué está compuesto. Ahora bien, dentro del patrimonio teníamos puesto el resultado del ejercicio, de este ejercicio, que nos daba una pérdida de esta magnitud. Lo que viene a hacer el estado de resultados es a desglosar este resultado del ejercicio, es decir, explicar cómo llegamos a obtener este resultado del ejercicio, mediante los ingresos y egresos que tuvo la empresa. En el estado de resultados se detalla este valor que se obtiene en el resultado del ejercicio. ¿Qué vamos a usar? Bueno, vamos a usar el balance de sumas y saldos que teníamos hecho, sobre todo las columnas de pérdidas y ganancias, porque es lo que va a estar en el resultado del ejercicio, en el estado de resultados del ejercicio. Todas las cuentas que están asignadas acá a pérdidas y a ganancias tienen que quedar reflejadas en el estado de resultados, discriminado, como ahora lo vamos a ver. Hasta acá los veníamos haciendo de una forma sencilla, que supongo que se podrá seguir haciendo así. Yo acá hice algo más parecido a lo que se hace en la realidad, no es exacto, pero es parecido a lo que se hace en la realidad, para ver cómo se expone esto. La idea, lo que está legislado, digamos, lo que está en las leyes, hace aclaración de que tiene que estar como aparte, digamos, lo que fueron las ventas y lo que fue el costo de haber hecho esa venta, para obtener una utilidad bruta. Y después vienen todas las demás ingresos y egresos que tuvo la empresa. Entonces, tenemos dos columnas, una que es parcial, que es para el detalle, y una que es total, que es a donde van a ir los totales de los distintos rubros, que ahora los vamos a ver, que al final se van a sumar y a restar para dar el resultado del ejercicio. Lo primero que tenemos son los ingresos operacionales. Ingresos operacionales se refiere a todos los ingresos que fueron provocados por la actividad de la empresa. En este caso, en este ejercicio, lo único que teníamos era ventas. Podríamos haber tenido otras cuentas que hicieran referencia a la actividad principal de la empresa que nos hubieran provocado ingresos. Pero en este caso solo teníamos ventas. Entonces, los ingresos operacionales fue por un total de, en este caso es el mismo total que ventas. Y acá lo que hago es detallar qué son los ingresos operacionales. En este caso tengo solo ventas, pongo ventas. Este es el total que voy a ir tomando. A estos ingresos operacionales se le deben restar los costos de la venta, que se asigna acá el total con signo negativo porque tenemos que restarlo. En este caso, como costo de venta, solamente teníamos los costos de mercadería vendida. Podríamos haber tenido otros tipos de costos con otros tipos de cuentas que todavía no vimos, pero vale la aclaración de que pueden haber otras cuentas dentro del costo de la venta. Bueno, en este caso, entonces, el total de costo de venta es igual al costo de mercadería vendida. Si acá hubiera otra cuenta, se detalla y se pone acá el total de la suma de esas cuentas. Bueno, esto, es decir, el total de los ingresos operacionales, que en este caso fueron las ventas, menos el total del costo de las ventas, que en este caso fue el costo de la mercadería vendida, nos da lo que se le conoce como utilidad bruta en ventas, que no es más que la resta de una con la otra. Esta es nuestra utilidad bruta de ventas. Esto es lo que específicamente tiene que quedar registrado al margen de los otros ingresos y egresos. La utilidad bruta en ventas. A esta utilidad bruta en ventas se le deben restar los gastos operacionales, es decir, los gastos en los que incurrió la empresa para llevar adelante las operaciones que respondan, digamos, al fin o al objetivo que tiene la empresa. Suponte si es comercial y vende electrodomésticos, bueno, los gastos operacionales que tuvo para poder hacer esas ventas. En este caso nosotros tenemos el total
es 132.205 y este total se desprende de los sueldos, las indemnizaciones por los despidos, los deudores incobrables que decretamos y el faltante que obtuvimos de caja. La suma de todo esto nos da los gastos operacionales. La utilidad bruta en ventas menos los gastos operacionales que tuvimos nos da lo que se conoce como utilidad operativa. Esto sería el neto de todo esto. A esta utilidad operativa ahora viene la suma y la resta de los ingresos y los gastos que no son operacionales, es decir, que no tienen o no responden a lo que se dedica la empresa, a la actividad principal de la empresa. Entonces, como ingresos no operacionales tenemos un total de 16.500, que este número, este total, se desprende de la suma de esto, los intereses cobrados que teníamos, de nuevo, por una cuestión de que no hay aclaración de qué son esos intereses cobrados, de dónde vinieron, yo los puse como no operacionales. Podrían haber sido operacionales tranquilamente. Teníamos los intereses cobrados, los alquileres cobrados y la diferencia de cotización que tuvimos. La considero como no operacional porque lo considero como algo financiero a esto, entonces por eso lo puse como no operacional. La suma de esto nos da 16.500. Ahora vienen los gastos no operacionales, es decir, los gastos en que incurrió la empresa que no tienen que ver con las operaciones. Teníamos las comisiones pagadas, de nuevo, lo puse acá por considerarlo algo financiero. Y los gastos generales, que si bien no se aclaró de dónde, a qué respondían estos gastos generales, si era por un tema de, realmente por un tema de operacional, digamos, que son gastos en que se incurrió por realizar las diferentes operaciones en la venta, o no, como no lo aclaró, preferí ponerlo acá en gastos no operacionales. La suma de estos dos gastos me da el total de gastos no operacionales. Ahora, la utilidad operativa, que era el total que habíamos obtenido acá, que era el neto que teníamos acá de todo lo anterior, más los ingresos no operacionales, menos los gastos no operacionales, nos da la utilidad antes de considerar los impuestos, que viene siendo este valor que tenemos acá. Antes de considerar los impuestos. Después de esto es cuando se consideran los impuestos, que los hay de muchas clases y de diversas formas, por ende en un estado de resultados real, digamos, la clasificación va a ser mucho más específica y de otra forma de como yo la puse acá, pero a modo de mostrarlo cómo se hace, creo que está bastante bien así. Entonces, a la utilidad, la utilidad antes de considerar los impuestos, hay que restarle esos impuestos. En este caso, nuestro total de impuestos era 19.700. ¿Que se desprende de qué? De que pagamos el impuesto a la ganancia, a las ganancias, por 7.950 y el impuesto sobre los ingresos brutos en 11.750. La suma de estos dos nos da el total de los impuestos y la utilidad antes de considerar los impuestos menos los impuestos, nos queda la utilidad después de considerar los impuestos, que ya en este caso es una pérdida, que en nuestro caso particular en este ejercicio, porque no había nada más para poner, ya sería la utilidad, en este caso pérdida, del ejercicio, que es el resultado final. Podría pasar que hubiera más cuentas para agregar después de esto, que son la reserva estatutaria, la reserva legal y diferentes retenciones que hay que hacerle a la utilidad del ejercicio, pero es un tema más complejo que viene más adelante y que todavía no lo vimos. Simplemente que sepan que después de esto, por eso yo dejé un espacio acá, después de esto, no es que esto ya es el resultado del ejercicio, sino que a esto falta hacerle más cosas que acá no estaban designadas para hacer, por eso no se hicieron. Y después de hacer eso que les estoy diciendo, que en este caso no se hace, llegamos a la utilidad o pérdida, en este caso del ejercicio, que es esto. Entonces, este valor, que es el mismo que habíamos dado acá en el balance general, se demuestra cómo se obtuvo mediante todo esto que estuvimos haciendo acá, dejando reflejado los ingresos que tuvo la empresa y los egresos. Los ingresos en conceptos operacionales, restándole sus costos por las ventas,
Y a eso después, restándole los gastos operacionales, los gastos que tuvimos más allá del costo de las ventas, pero que sí incurrieron en el tema de las operaciones, como pueden ser, como ya ven acá, los sueldos, las indemnizaciones. Estos son los gastos que tienen que ver con la actividad de la empresa, pero no con el costo para adquirir la mercadería. Entonces son los gastos que sí influyen, que sí son operacionales, que sí influyen en la actividad de la empresa, y eso, el total de eso, es decir, considerando los ingresos que tuvimos por las operaciones, el costo para poder adquirir la mercadería esa y el gasto para realizar esas operaciones, nos da, como ya dijimos, la utilidad operativa. A esa utilidad operativa hay que sumarle los ingresos que tuvo la empresa que no fueron relacionados con el fin específico que tiene la empresa, y a eso restarle los gastos que no fueron producidos por las operaciones de la empresa. Eso nos da como resultado la utilidad anterior a lo considerar los impuestos, después se consideran los impuestos, y entonces finalmente llegamos al resultado final, que es la utilidad o pérdida, o sea una utilidad o sea una pérdida del ejercicio que tuvimos. Entonces lo que hicimos al hacer el estado de resultados es reflejar de dónde proviene el resultado final, sea la pérdida o sea la ganancia, de dónde provino ese resultado mediante el registro de todas las pérdidas y ganancias que tuvo durante el ejercicio la empresa. Con esto sí se da cierre, digamos, y están listos para presentar los estados contables de la empresa, tanto sea con el estado de situación patrimonial como con el estado de resultados.